Dios, aleluya. Cristo vive, gloria a Dios. Libro de segunda de Samuel, para honra y gloria a Cristo. Samuel 6, 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Eteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. El arca del pacto, el arca de Dios, fue llevada a la casa de Obed Edom Eteo. Pero qué glorioso, pero qué maravilloso esta experiencia, esto que le sucedió a este varón, que la gloria de Dios fue llevada a su casa. No pudieron llevar el arca a la ciudad de David, porque David tuvo temor cuando vio que Usa, al tocar el arca del pacto, los bueyes iban llevando el arca del pacto de Dios. Cuando vio Usa que el arca del pacto iba a caer, tocó Usa el arca del pacto, pero lo que le sucedió a Usa fue terrible, porque Jehová Dios se enfadó cuando Usa tocó el arca del pacto. Inmediatamente Usa cayó muerto porque tocó la gloria de Dios. Imagínate, cuando David vio que Usa le había sucedido de esta manera, dijo David: ¿cómo podré yo llevar el arca del pacto de Dios, de Jehová, a mi casa, a la ciudad de David? Entonces dijo David: no. Entonces dijo que la llevaran a la casa de Obed Edom Eteo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La llevaron. 3 meses estuvo el arca. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Eteo 3 meses. En 3 meses Obed Edom Eteo vio la gloria de Dios. En 3 meses la bendición estuvo en su casa, de tal forma que todos los israelitas tenían que saber que era lo que era tener el arca de Dios en su casa. Obed Edom Eteo estaba contento, él salió favorecido, él estaba alegre, él estaba motivado cuando llevaron el arca de Dios a su casa, porque la gloria de Dios reposaba sobre aquella arca. Pero Obed Edom Eteo tenía que estar preparado, porque iba a llevar la misma gloria de Dios a su casa. Imagínate esta familia que tuvo el honor, tuvo aquello de tener el arca de la alianza, el arca del pacto en su casa. Y cuando el arca del pacto de la alianza de Dios estaba en la casa de Obed Edom Eteo, algo tenía que suceder. Los israelitas tenían que saber que cuando la gloria de Dios llega a la casa de alguien, la gloria de Dios iba a transformar esa familia. ¿Qué sucedió? 3 meses fue llevado. David no quiso llevarla a la ciudad de David. Tuvo temor cuando vio que Usa cayó. Pero Obed Edom Eteo estaba contento. La casa de Obed Edom Eteo iba a pasar
algo sobrenatural. La casa de Obed-Edom Eteo iba a experimentar la gloria de Dios misma. El arca del pacto solo había estado en tiendas. Moisés había tenido y había llevado el arca del pacto de Dios, pero ahora el arca del pacto de Dios iba a ser llevada a la casa de un hombre llamado Obed-Edom Eteo. Y cuando el arca de Dios llegó a aquel lugar, algo iba a cambiar en esa familia. No iba a ser igual esa familia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa familia no iba a ser igual. Gloria a Dios. Fue dado aviso al rey David diciendo, imagínate los comentarios, lo que se difundía, la noticia que corría en la nación de Israel, en el pueblo de Israel, que había acontecido, que David no quiso llevar el arca del pacto a la ciudad de David. Pero Obed-Edom Eteo estuvo dispuesto a que el arca de Jehová fuera llevada a su casa, aunque Obed-Edom Eteo había escuchado lo que le había sucedido a Usa. Usa tocó el arca del pacto de Dios. Al tocar Usa el arca del pacto de Dios, en vez de Usa recibir alguna sanidad, no recibió ninguna sanidad, sino que lo que le sucedió, que cayó muerto en ese mismo instante. Eso quiere decir que Usa no estaba preparado para tocar el arca del pacto y estar cerca del arca del pacto de Dios, porque lo mató la gloria de Dios. Pero al contrario de Obed-Edom Eteo, cuando fue llevada el arca a su casa para que la cuidara durante 3 meses, lo que iba a acontecer en aquella familia iba a ser algo maravilloso, porque toda la nación de Israel, al mismo rey David, se le iba a llevar la noticia de lo que le había acontecido a la casa de Obed-Edom Eteo, que durante esos 3 meses Jehová lo iba a bendecir de una forma sobrenatural, de tal forma que le fue dado aviso al rey David y se le comentó y se le dijo: la casa de Obed-Edom Eteo ha sido bendecida. Todo lo que tiene Obed-Edom Eteo ha sido multiplicado. ¿Por qué? Porque donde está la gloria de Dios, algo maravilloso va a suceder. Porque donde está Dios, algo va a cambiar. Porque donde está la presencia de Dios, tiene que suceder algo glorioso, algo maravilloso, para la honra y la gloria de Jesús. Gloria a Dios. La casa de Obed-Edom Eteo fue bendecida, fue llena de la bendición de Jehová. Gloria a Dios. Ahí estaba. Estuvo durante 3 meses. Imagínate la bendición de que la misma gloria de Dios iba a reposar sobre aquella familia. Ahí estaba la bendición de Dios. Ahí estaba algo maravilloso. Los israelitas sabían lo que sucedía cuando el arca del pacto era llevada, cuando la gloria de Dios descendía, lo sobrenatural sucedía. Fue dado aviso. Fue dado aviso al rey de lo que había acontecido durante aquellos 3 meses. 3 meses donde Obed-Edom Eteo estuvo al cuidado del arca de la gloria del pacto de Dios. Imagínate la Shekinah de Dios, la gloria de Dios descendía. Ahí estaba la presencia de Dios. Obed-Edom Eteo fue favorecido. Obed-Edom Eteo, al contrario de Usa, al tocar y estar cerca del arca del pacto
pacto murió, pero Obed-Edom Eteo no murió, sino que Dios lo bendijo, sino que la bendición de Dios comenzó a multiplicar todo lo que Obed-Edom Eteo tenía. Obed-Edom Eteo tenía que estar preparado, porque la misma gloria de Dios, la misma presencia de Dios habitaba. Era la alianza, era el arca del pacto. Los israelitas llevaban esta arca, los sacerdotes cargaban el arca y la llevaban al lugar santo y la tenían, porque la gloria de Dios descendía. Ahora un hombre llamado Obed-Edom Eteo estaba al cuidado del arca del pacto de Dios. 3 meses. Imagínate, 3 meses. En esos 3 meses, la casa de Obed-Edom Eteo no tenía que ser la misma. Aleluya. La casa de Obed-Edom Eteo en esos 3 meses iba a cambiar, iba a ser transformada. La gloria que iba a descender sobre el arca los iba a tocar, los iba a cambiar, iba a transformar, de tal forma que la noticia no fue la misma noticia que sucedió con Usa, porque la noticia que se había escuchado, que cuando los bueyes y la carreta que llevaba el arca del pacto de Dios y Usa tocó el arca, Usa no estaba preparado. Pero mira lo contrario, mira lo maravilloso que sucedió cuando llevaron el arca del pacto a la casa de Obed-Edom Eteo. 90 días, 3 meses estuvo. Algo tenía que cambiar, algo tenía que suceder. La noticia no iba a ser igual a lo que le aconteció a Usa, sino que en la casa de Obed-Edom Eteo algo tenía que cambiar, algo iba a suceder. ¿Y qué es lo que sucedió? Le llevaron la noticia al rey David. Llevaron la noticia. Llevaron la noticia. Llevaron la noticia. Lo que corrió hacia el reino de David fue una noticia diferente a lo que le había acontecido a Usa. Usa no estaba preparado, Usa no estaba santificado, porque nos dice la palabra de Dios que cuando nos acerquemos a Dios tenemos que santificarnos, tenemos que purificarnos, tenemos que consagrarnos, tenemos que guardar nuestros ojos, nuestro corazón, tenemos que esforzarnos y ser valientes, tenemos que saber que nos estamos acercando a un Dios poderoso, a un Dios santo, a un Dios maravilloso que creó los cielos, que creó la tierra. Usa tocó el arca del pacto de Dios. Al tocarla, lo que le sucedió es que cayó muerto. David entró en temor. David mismo, el rey David, entró en temor y dijo: no, ¿cómo podré yo llevar el arca del pacto del Dios santo? Aleluya. Y dijo: no me la puedo llevar. Y a la ciudad de David no la quiso llevar. Entonces dijeron: llévenla a la casa de Obed-Edom Eteo. Pero en la casa de Obed-Edom Eteo algo iba a suceder, algo lo iba a tocar, algo lo iba a transformar. Esa familia ya no iba a ser igual, porque cuando la gloria de Dios llega, porque cuando la presencia de Dios llega, algo sobrenatural va a acontecer. Ahí estaba. La llevaron.
Obed-edom eteo no tuvo miedo. Él sentía que caminaba y él sabía que caminaba agradando a Dios. Y él, en vez de afligirse como se afligió David, dijo: no, aquí está mi casa. Y preparó su casa y preparó su vida, porque tenía que estar al cuidado de la misma presencia, de la misma arca del pacto de Dios. Aleluya. Imagínate el honor que tuvo Obed-edom eteo. Hoy los seres humanos han buscado el arca del pacto de la alianza. La han buscado porque nos narra la Biblia, nos cuenta la palabra de Dios y nos dice a través del Espíritu Santo de las historias que Dios relató para que fueran notorias y quedaran registradas, que cuando el pueblo de Israel iba a la guerra, que cuando la nación de Israel iba a la guerra, los sacerdotes llevaban el arca del pacto de Dios y comenzaban a sonar la trompeta. Y cuando comenzaban a llevar el arca del pacto de Dios a la guerra, algo sucedía. Lo que sucedía era que los enemigos salían huyendo. Los enemigos comenzaban a entrar en temor, comenzaban a entrar en pánico. La gloria de Dios misma tocaba a cada hombre que iba a la guerra a pelear la batalla de Jehová. La misma presencia de Dios, cuando Israel caminaba delante de Dios agradando a la presencia de Dios, el arca del pacto comenzaba a obrar y los israelitas comenzaban a tener victoria y venían de la guerra no perdiendo la guerra, sino que venían glorificando el nombre de Dios y exaltando el nombre de Dios. Pero ahora el arca del pacto estaba durante 3 meses en la casa de Obed-edom eteo. Aquella casa no tenía que ser igual, aquella casa tenía que cambiar. La misma vida de Obed-edom eteo iba a cambiar mucho más de lo que ya había cambiado. Aleluya. No solo él, sino que toda su familia. La noticia que se corrió fue y llegó hasta el rey David que Obed-edom eteo y todo lo que tenía había sido bendecido por Dios. Fue dado aviso al rey David. 3 meses en la casa de Obed-edom eteo, el arca de Dios. Ahora fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom. No le aconteció lo que le sucedió a Usa. Usa, al tocar el arca del pacto de Dios, cayó muerto. Pero en la casa de Obed-edom eteo, cuando Obed-edom eteo la tuvo el arca del pacto de Dios, no cayó muerto, sino que él cobró vida. Él sabía lo que significaba que la misma presencia de Dios estuviera ahí. Él tenía que purificarse más, él tenía que santificarse más, él tenía que guardarse más, porque la gloria de Dios había llegado a su casa y su casa no iba a ser la misma. Iba a cambiar. La noticia que sucedió, que aconteció, fue glorioso, que Jehová Dios lo había bendecido sobrenaturalmente. Cuando estamos delante de la presencia de Dios y su gloria, su presencia, su Espíritu Santo nos llena, nos toca,
nos motiva, nos redarguye, nos exhorta a seguir adelante, nos anima, nos consuela, nos llena de la paz, nos llena del gozo, nos llena de su presencia. Comenzamos a sentir ríos de agua viva. Imagínate, la gloria de Dios estaba en la casa de Obed-Edom eteo. Ahora Jesucristo es el que vino a traernos la promesa que el Padre le dio. Obed-Edom eteo tuvo el arca, pero ahora ya no está el arca del pacto. Y Obed-Edom eteo fue bendecido cuando tuvo el arca del pacto. Gloria a Dios. Pero ahora el Padre envía a su Hijo. Ahora ya no tenemos el arca del pacto. Ahora tenemos la promesa. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y recibiréis poder. Correrán de nuestro interior ríos de agua viva. Comenzaremos a caminar sobrenaturalmente, comenzaremos a tener revelaciones, comenzaremos a tener visiones, comenzaremos a hablar nuevas lenguas, comenzaremos a danzar en el Espíritu. La Biblia dice que David danzaba cuando estaba cerca del arca del pacto de Dios, porque cuando estás cerca del arca del pacto de Dios, te llena de paz, te llena de gozo, te llena de su presencia. David danzaba y el pueblo se regocijaba, pero ahora no tenemos el arca del pacto de Dios, ahora tenemos las arras del Espíritu. Jesucristo dijo: no se vayan a mover de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Tenemos que comenzar a pedir las arras del Espíritu, tenemos que comenzar a pedir la misma presencia de Dios, tenemos que comenzar a pedir, porque Jesús dijo: el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le dará, se le abrirá. Alabado sea el Rey. Ahora tenemos las arras del Espíritu, ahora podemos proclamar y poderle decir a Jesús: Señor, yo necesito de tu presencia, yo necesito del Santo Espíritu de Dios. Obed-Edom eteo tuvo el arca del pacto, pero ahora ya no tenemos el arca del pacto, ahora tenemos la promesa que el Espíritu Santo nos conducirá a toda verdad, a toda justicia, que el Espíritu Santo nos llevará de poder en poder, de poder en poder, hasta ver a nuestro Rey en Sión y proclamar: Cristo vive. Proclamemos en la tierra: Cristo vive. Proclamemos mientras Dios nos permite estar vivos en esta tierra. Démosle gloria, démosle la honra, la alabanza y el poder al que se lo merece, porque Él es digno de toda gloria. Aleluya. Estuvo el arca 3 meses en la casa de Obed-Edom eteo. La noticia no fue la misma de la noticia que sucedió con Usa. Usa murió, pero cuando alguien recibe y se humilla delante de la presencia de Dios, Dios dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, yo oiré desde los cielos. Él está escuchando desde los cielos. Él está atento al clamor del justo. Él está atento a las oraciones de aquellos que nos humillamos, de aquellos que nos postramos y le decimos: Señor, ayúdame, dame la fuerza que necesito para seguir en el camino angosto. Aleluya. Obed-Edom eteo tuvo 3 meses el arca de Jehová en su casa. Lo que aconteció fue que Jehová
La Biblia testifica a través de su palabra, de la palabra de Dios, que fue dado aviso al rey David de lo que le había acontecido a la familia, a la casa de Obed Edom Eteo. Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom Eteo y todo lo que tenía Obed Edom Eteo fue bendecido. Pero ahora, ¿cómo podemos obtener la bendición que tuvo Obed Edom Eteo? Ahora no podemos pensar en el arca del pacto, gloria a Dios, porque el arca del pacto ahora está en la presencia de Dios porque fue llevada. Los seres humanos han buscado el arca del pacto de Dios, pero la Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis que el arca del pacto fue llevada por Dios. Ya no la pueden encontrar en el planeta Tierra, no está en el planeta Tierra. Ahora lo que podemos encontrar, porque si nos humillamos, si confesamos con nuestra boca, si creemos en nuestro corazón que el Padre envió no el arca hoy, sino que nos envió a su mismo Hijo a entregar su vida en la cruz del Calvario, para que a través de ese sacrificio nosotros podamos ser nuevas criaturas. Imagínate, Obed Edom Eteo estaba bendecido y todo lo que tenía fue bendecido, pero ahora nos dice la Biblia que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es la promesa que nos da vida, Jesús es la promesa que nos cambia, que nos transforma, Jesús es la promesa que nos hace nueva criatura, Jesús es la promesa que si nosotros estábamos y nos encontrábamos en tiniebla, a través del poder del sacrificio que Jesucristo hizo, nosotros somos sacados de las tinieblas y somos traídos a la luz admirable que es Cristo. Después de andar en las tinieblas, somos traídos y transformados, hechos nuevas criaturas para la honra y la gloria del Padre, vestidos de lino fino y resplandeciente, reyes y sacerdotes para la honra y la gloria del Padre. Aleluya. Obed Edom Eteo fue bendecido, pero ahora la Biblia nos dice que somos doblemente bendecidos porque tenemos la misma presencia de Dios, porque Dios mismo nos entregó la promesa que el Padre hizo. Le dijo a los discípulos: a la verdad les conviene que yo me vaya. Los discípulos estaban tristes. ¿Cómo puede decir que nos conviene que se vaya si ellos estaban acostumbrados, ya estaban acostumbrados que cuando no podían hacer algún milagro de los que la gente les pedía, Jesús llegaba y en cierta ocasión le dijeron a Jesús: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacer o echar fuera o hacer ese milagro? Porque Jesús les dijo: este género no sale sino con oración y ayuno. Necesitaba más oración, necesitaba más ayuno, porque hay un género que no se va si no estamos bien orados, si no estamos bien ayunados. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino del tercer cielo, Él nos mostró en su ministerio que Él oraba al Padre por periodos de 1 hora. Se iba a orar, Él acostumbraba a orar en el monte de los olivos. Él iba y se iba a orar a solas al Padre para tener esa comunión con el Padre. Obed Edom Eteo fue bendecido, pero ahora nosotros, ¿cómo podemos obtener la bendición que Obed Edom Eteo obtuvo? No podemos
podemos ir y decirnos préstenos el arca. No, hoy tenemos que acercarnos a Dios el Padre y decirle gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo a entregar su vida en mi lugar. Ahora, Padre, gracias por perdonar mis pecados a través del sacrificio de tu Hijo. Gracias, Padre, por habernos enviado al Mesías. ¿Qué es lo que hace Jesús? Obed-edom Eteo fue cambiado, su casa fue transformada en 3 meses. Su hogar no fue el mismo. La noticia que corrió fue que la casa de Obed-edom Eteo ya no era igual, aleluya, ya no era la misma. Algo había sucedido, y donde está la presencia de Dios hay libertad. En la casa de Obed-edom Eteo se movía en libertad. Fue bendecido porque le creyó, porque tuvo el temor, porque tuvo el amor, porque tuvo el agradecimiento, porque caminó agradando a Dios. Fue favorecido por Dios. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom Eteo. Y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría. Hoy cambió. Hoy ya no dijo David las mismas palabras cuando escuchó lo que le había acontecido a Usa. Porque cuando el rey David escuchó lo que le había acontecido a Usa, estas fueron las palabras. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mi casa el arca de Jehová? Mira lo que había sucedido. Al David decir estas palabras y entrar en temor, a alguien iba a favorecer Dios. Porque David entró en temor cuando escuchó que Usa, el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Allí Dios, por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Eso es lo que le había acontecido a Usa. Cuando el rey David vio y escuchó la noticia que Usa, al tocar el arca de Dios, había muerto, entró en pánico, entró en temor y dijo: no llevaré el arca de Jehová a la ciudad de David, no, que la lleven a otro lugar. Alguien iba a ser favorecido. ¿Quién fue ese que fue favorecido? Ahora nosotros hemos sido hallados. Estábamos perdidos. ¿De qué manera fuimos favorecidos? Estábamos en tiniebla, mas Jesús nos encontró a través del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que motivó a los hermanos, a los pastores, a los evangelistas, a los predicadores, a que nos llevaran una palabra, y en esa palabra iba el poder de Dios para libertarnos y romper las cadenas que nos tenían sacanda. Imagínate, en esa palabra iba el poder de Dios. Ahora no
íbamos a ver el arca del pacto de la alianza y tener que llevar el arca y tenerla en la casa. No, ahora teníamos que escuchar la noticia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino desde el tercer cielo a entregar su vida para que ahora nosotros no estemos en tiniebla, para que ahora nosotros no estemos muertos en delitos y pecados, sino que Él, a través de su sacrificio, nos dio vida y vida en abundancia, de tal forma que podemos decir: estamos vivos por la misericordia de Dios y aún respiramos por la misericordia de Dios, porque Él sopló aliento de vida, porque cuando estábamos muertos en delitos y pecados nos encontrábamos separados de la gloria de Dios, pero más Cristo muestra su amor para con cada uno de nosotros, que Él entregó su vida por nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que sucedió. Obed-edom Eteo fue bendecido. David escuchó la noticia que en vez de morir o ocasionarle algo terrible como le había acontecido a Usa, no, fue diferente. Pero ¿cómo tenía que estar Usa? ¿Cómo tenía que caminar Usa? Porque solo los sacerdotes podían estar al cuidado del arca del pacto de Dios. Solo ellos podían tocarla. Pero ahora Obed-edom Eteo la tuvo 3 meses. No murió como murió Usa, sino que la bendición de Dios llegó a su familia, llegó a su casa, llegó a su hogar. La noticia se había corrido por todo el reino. Alguien corrió, alguien llevó la noticia al rey David y le dijo: algo ha sucedido en la casa de Obed-edom Eteo. Dios lo ha bendecido y todo lo que él tiene ha sido bendecido. Gloria a Dios. Estaba el arca, pero ahora Jesucristo es la promesa. Ahora Jesús es la promesa, que si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Jesús se levantó al tercer día y que ahora está sentado a la diestra del Padre y que ahora está intercediendo. Esteban, cuando estaba predicando y lo comenzaron a agarrar a pedrada, Esteban testifica y él dice: veo los cielos abiertos, se abrieron los cielos para Esteban, para que Esteban no se desmotivara, porque a pesar de que a Esteban le estaban cayendo las pedradas, no retrocedió, no tiró el arado, no dejó el arado. Él siguió avanzando, él siguió perseverando, él siguió diciendo: Padre, perdónalo, Jesús, perdónalo, porque no saben lo que hace. Esteban vio los cielos abiertos. Los fariseos dijeron: blasfemia. Ellos no creían lo que Esteban estaba viendo el mismo poder de Dios. No estaba viendo el arca del pacto, estaba viendo a Jesús, el Hijo de Dios, sentado a la diestra del Padre. Esto encendió el fuego en el corazón de Esteban. A pesar de que estaba siendo apedreado, no retrocedió. Él dijo: veo los cielos abiertos, veo al Hijo del Hombre sentado, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Ahí estaba viendo las piedras caían sobre él. Pero cuando la gloria de Dios te toca, algo sobrenatural estaba haciendo sobre la vida de Esteban. Él no sentía dolor. Él seguía diciendo: veo los cielos abiertos, veo al Hijo de Dios. Imagínate, la gloria de Dios le estaba dando fortaleza a Esteban. Obed-edom Eteo fue bendecido, pero cuando Esteban vio los cielos abiertos, Dios le dio la capacidad, el carácter de seguir teniendo amor por aquellos que lo estaban apedreando. Imagínate una pedrada, cómo duele en el cuerpo de un ser humano.
Pero Esteban, lleno de la gloria de Dios, no retrocedió porque algo sobrenatural lo estaba tocando. En vez de odiar a aquellos que lo estaban apedreando, él dijo: perdónalos, Padre, los perdono porque no saben lo que hacen. Obed-edom eteo fue bendecido, pero ahora nosotros podemos ser bendecidos como fue bendecido Esteban, viendo la gloria de Dios. Los cielos se abrieron espiritualmente para él. En esa visión fue lleno del poder de Dios. Imagínate el Padre que creó a los seres humanos en el Edén. Ahí estaba y formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora el que formó al hombre del polvo de la tierra está viendo que su apóstol llamado Esteban está siendo apedrado, está siendo de esa forma agarrado a pedradas, porque estaba confesando y estaba diciendo: veo los cielos abiertos. Se le abrió la visión. Dios se le reveló. Y comenzó a bendecir a aquellos que lo estaban apedreando. Comenzó a bendecir a aquellos que le estaban lanzando piedras. Eso mismo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Lo estaban injuriando. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, le injuriaban las multitudes: haz uno de tus milagros, págate a ti mismo. Uno de los ladrones comenzó a injuriarlo también y le dijo: sí, si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvate y sálvanos a nosotros también. Pero el otro ladrón le dijo y reprendió a aquel ladrón y le dijo: mira, lo que estás diciendo no es justo, porque este hombre no ha pecado, mas nosotros somos merecedores porque nosotros hicimos lo malo. Nos merecemos morir de esta manera, pero este hombre no hizo nada. Aquel otro hombre se humilló y le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús se le quedó viendo, a pesar de que aquel hombre estaba crucificado porque había hecho cosas malas. Aquel hombre comenzó a decir y a mencionar y a decir: yo he pecado, yo he hecho lo malo y por eso justamente me están crucificando. Aquel otro hombre, a pesar de que sabía que había hecho cosas malas, ni aún en el hecho de muerte no podía reflexionar, porque estaba tan lleno de codicia, de avaricia por los deseos de este mundo, que aún estando crucificado no pudo ver la gloria de Dios. Pero este otro ladrón comenzó a decirle: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús se le queda viendo y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Imagínate qué glorioso para ese hombre, a pesar de que estaba crucificado, a pesar de que toda su vida quizás había hecho cosas malas, pero tuvo un encuentro con Jesús y creyó en él, a pesar de que este hombre lo vio crucificado, pero él era hijo de Abraham y tenía que ser salvo de alguna y de otra forma. A pesar de que estaba en la cruz, Jesús lo salvó. ¿No le dijo Jesús: hoy que estás en la cruz, estás confesando tus pecados? No le dijo de esa manera,
Porque Jesús dijo, yo no he venido a condenar, sino que he venido a salvar. Ahí estaba Jesús, aquel hombre, a pesar de que vio a Jesús crucificado, él estaba elegido para salvación y vida eterna. A pesar de que estaba en el lecho de la muerte, Jesús no le reprochó, sino que Jesús le dijo, hoy mismo serás salvo. Hoy mismo serás salvo. Fue favorecido porque estaba registrado, porque dice Jesús, Padre, ninguno de los que me diste se ha perdido, sino solo el hijo de perdición. Y estaba hablando de Judas Iscariote, que lo había vendido por 30 piezas de plata, a pesar de que Judas había caminado con Jesús y había sido elegido por Jesús, a pesar de que Judas Iscariote había caminado a la par de Jesús y era el tesorero que andaba al cuidado de las ofrendas que le daban. Pero Judas tenía espíritu de avaricia, tenía espíritu de codicia. En su corazón solo se encontraba el deseo de atesorar en esta tierra. Se había empoderado de él la avaricia, de tal forma que por 30 piezas de plata vendió a Jesús. Había caminado no con el arca de la alianza, no, había caminado con Jesús, el que tiene el poder para sanar. Había caminado con Jesús. Judas había sido llamado por Jesús, el Hijo de Dios. Lo eligió, lo llamó. Pero ahí se muestra cuán poderoso puede ser el amor al dinero, que arranca al hombre del camino verdadero y lo lleva por caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final puede ser de un dolor como lo fue para Judas Iscariote. Fue doloroso para él, fue terrible la experiencia que él tuvo. Estaba confundido, estaba lleno de avaricia, estaba lleno de codicia. Había caminado con Jesús, había visto los milagros que Jesús hacía, había visto el poder de Dios obrar en la vida de Jesús. Pero ni aún así había podido cambiar, sino que un espíritu de avaricia, de codicia, se había empoderado de su vida, de tal forma que lo llevaba ciego, de tal forma que Jesús dijo, si un ciego guía a los otros ciegos, ambos caerán en el hoyo y tendrán pérdida eterna. No puede guiar un ciego a otro ciego, no puede. Jesús es la luz. Obed-Edom Eteo no murió. Usa al acercarse y tocar el arca por querer tratar de que el arca del pacto no cayera. La tocó, pero no estaba preparado, no estaba listo para tocar lo santo, lo consagrado para Dios. Al lugar santísimo, cuando Salomón construyó el templo para Dios, al lugar santísimo solo entraba una vez al año. Los sumos sacerdotes se tenían que consagrar, se tenían que preparar,
porque iban a entrar donde estaba el arca del pacto de Dios en el lugar santísimo, y una vez al año entraban, y aquel sacerdote que no estaba preparado lo sacaban muerto de aquel lugar. Lo que le había acontecido a Usa, que se había acercado a la gloria de Dios y se había acercado a la presencia de Dios y no estaba consagrado, no estaba preparado, de tal forma que cayó muerto. Pero lo contrario fue a Obed-Edom Eteo. La noticia que escuchó el rey David no fue la misma que escuchó cuando Usa tocó el arca. Usa murió al tocar el arca, pero ahora 3 meses el arca de Jehová estuvo en la casa de Obed-Edom Eteo, y Obed-Edom Eteo no murió ni su familia, sino que Jehová bendijo la casa de Obed-Edom Eteo y todo lo que tenía. Ahora Jesucristo, a través de su presencia, nos puede bendecir, nos puede dar la paz que tanto necesitamos, nos puede dar lo que estamos buscando. Jesús dice: echa toda tu ansiedad sobre mí, echa tus cargas sobre Jesús. El hombre no tiene que ir cargado, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de codicia, lleno de inmundicia, lleno de avaricia, lleno de lujuria, lleno de tanta maldad. Jesús dice: venid a mí los que están cansados y están cargados, yo os haré descansar. Jesús nos quiere hacer descansar. Y la llevaron. Pero ahora que David escucha la noticia que Jehová había bendecido a Obed-Edom y a toda su casa y todo lo que tenía, dice David, está contento, está alegre. Hoy llevaré el arca de Jehová a la ciudad de David. Gloria a Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Ahora estaba contento al escuchar de que Dios no había matado a Obed-Edom, sino que lo había bendecido. Ahora estaba alegre David y llevó el arca de Jehová a la ciudad de David. Gloria a Dios. Y cuando los que la llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba. Imagínate lo que hacía el rey David. Tomaron el arca, estaba alegre al escuchar que la casa de Obed-Edom Eteo había sido bendecida en toda su vida. Comenzaron a llevarla, caminaron 6 pasos. Cuando comenzaron a caminar 6 pasos, dijo David: sacrifiquemos un buey y un carnero engordado en sacrificio a Jehová, en ofrenda a Dios. Y ofrecieron aquel sacrificio. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. David danzaba con todas sus fuerzas. ¿Por qué danzaba? ¿Por qué se regocijaba de esta manera? David danzaba delante de Jehová.
estaba llevando el arca de Jehová a la ciudad de David, hoy estaba contento y estaba motivado porque el arca de Jehová había bendecido la casa de Obed-Edom Eteo y todo lo que tenía. Ahora la llevaba a la ciudad de David. Ahora estaba sacrificando holocaustos, estaba sacrificando bueyes, estaba sacrificando ofrenda para Jehová. Al hacer ese sacrificio sintió la gloria de Dios, sintió la presencia de Dios y comenzó a danzar delante de Jehová. Aleluya. Comenzó a danzar. El rey David, hombre de guerra, que Jehová Dios le dice a David le dice: Señor, yo quiero construirte un templo. Jehová Dios le dice: no, es bueno lo que tienes en el corazón, pero no podrás construírmelo tú, porque tus manos están llenas de sangre. No lo harás tú, lo hará tu hijo Salomón. En los tiempos de tu hijo Salomón yo traeré paz y le permitiré que me construya un templo. David tenía el deseo de construirle el templo a Jehová, para que el arca de Jehová estuviera en el lugar que él le iba a construir, en el lugar santísimo. Pero Jehová le dice: no. Pero este rey, hombre de guerra, que peleaba las batallas de Jehová, danzaba delante de la presencia de Dios, porque David caminaba conforme al corazón de Jehová. David caminaba conforme al corazón de Jehová. Gloria a Dios. Ahora Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, nos quiere bendecir, nos quiere dar nueva vida, nos quiere motivar, nos quiere animar, nos quiere consolar, nos quiere llenar de paz, de gozo, de amor, de misericordia, de verdad, de justicia, los frutos dignos de arrepentimiento. Ahora Jesús recibe a través del Padre la promesa de enviarnos el Espíritu Santo. Obed-Edom Eteo tuvo el arca, pero ahora nosotros podemos tener las arras del Espíritu. Ahora nosotros podemos tener la gloria de Dios a través de su santo y poderoso Espíritu. Gloria a Dios. Cristo viene. Sigamos adelante, sigamos perseverando, sigamos avanzando, sigamos peleando la buena batalla en el nombre que es sobre todo nombre. Te motivo en el nombre de Jesús. Sigamos adelante. Cristo viene. Dios te bendiga. Sigue adelante, sigue avanzando. Dios te bendiga. Sigue adelante, sigue avanzando. Gloria a Dios. No desmayes.